Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la primera sesión general de este año. Eh, pues darle la más cordial bienvenida a, a este ciclo de sesiones, las cuales en este año se han programado de manera híbrida, con cierta capacidad en el auditorio y con la disposición de la liga con anterioridad para quien pueda tomar la sesión desde o vía remota, pues también será bienvenido. La primera sesión del año es un honor para mí presentar al doctor Vicente Enrique Flores Rodríguez, nuestro director general, quien nos hablará acerca de la coordinación intersectorial ante los retos de la interculturalidad en salud. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, Dani. Primeramente, gracias, Daniel, por la invitación y gracias a la gente que está presente en el auditorio. El día de ayer tuve una serie de sensaciones bien interesantes con parte de mis compañeras y compañeros. El día de ayer cumplimos 11 años a cargo de esta excelente institución médica y quiero externarles a todas y a todos mi agradecimiento por las muestras de apoyo y de solidaridad. Creo que de alguna manera hablar de problemas de interculturalidad en salud es altamente complejo, incide en muchas situaciones dentro de de este panorama y de este desarrollo sociocultural en nuestro país y seguramente con el tiempo se establecerán nuevas políticas en salud y en educación para tratar de llegar a un buen puerto, ¿no? A un buen camino. Hay muchas situaciones que durante las láminas que tuve la oportunidad de preparar en base a una serie de lecturas de gente que sabe mucho al respecto y que ha trabajado toda su vida con estas situaciones, y me permití hacer un extracto de toda esta gente tan valiosa que ha escrito para este tipo de ponencias. Primero, Javier no cambió el logo debió haber sido el actual, entonces pido una disculpa. Y les pediría que pasaran la siguiente, ¿no? Por favor. No, Domingo ya no se llevó a su casa el cambiador. Pues bueno, me pasas la siguiente, por favor. Bien, es importante hablar sobre el marco legal y normativo que la interculturalidad tiene en nuestro país. En la actualidad, México cuenta con una diversidad cultural que sin duda alguna nos enriquece en todos sentidos, pero que también establece una serie de compromisos y obligaciones que los prestadores básicamente de educación y salud, gracias Daniel, tenemos al respecto, ¿no? Por lo tanto, incorporar diferentes contextos para vincularla en nuestra realidad, debemos de usar términos como derechos humanos, género, bioética, discriminación, violencia, migración, y en los últimos años se han agregado también el concepto de incorporar lo que son los pueblos indígenas, entre otros. Es importante conocer la jerarquía normativa que para este punto de vista de la interculturalidad se tiene en nuestro país. Primeramente, hacer énfasis en que existen normas mexicanas que tenemos que leer, que revisar para entender correctamente cuál es nuestra obligación al respecto. Hay reglamentos también dentro de esta jerarquía normativa, obviamente que hay leyes, hay tratados internacionales en materia de derechos humanos y obviamente que por encima de todo está la Constitución Política de los Estados Unidos en México. Estos documentos tienen el marco legal normativo de la interculturalidad, bueno, repito, la Constitución Política de los Estados Unidos, básicamente los artículos 110 y cuarto. La Ley General de Salud también toca esta rama, el reglamento interior de la Secretaría de Salud, los programas sectoriales en materia de salud que tenemos, la ley que ver con la interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana que ha estado en estos últimos años muy en boga. México es un país de traslado de gente que viene de otros continentes, de otros países y que básicamente, en teoría, se queda en nuestro país. Situaciones
internacionales, como es la Convención de Artículos en Viena, en estos casos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todo lo relacionado a los puntos y a las conclusiones de la Convención Internacional sobre la eliminación de discriminación racial y obviamente que a partir del 2018 en este nuevo gobierno federal el Programa Nacional de Pueblos Indígenas 2018-2024. Hay una serie de gracias. Hay una serie de organizaciones, por ejemplo, la organización de la OEA, que son los estados americanos, ya habla sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos años tratando de analizar y ver todas las perspectivas y prospectivas que este tipo de organizaciones tienen para con nuestra población. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que recientemente estuvimos aquí festejando parte de los 16 días de proigualdad y del respeto y derechos que tienen todas nuestras mujeres, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Cultura, que también son temas aparte de todo lo que tiene que ver con aspectos culturales. La Organización de las Naciones Unidas, básicamente la ONU, también tiene su Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos del niño y los derechos de los impedidos, de los derechos de personas con patologías de origen mental. Esta gente también está protegida, es un sinnúmero de población que tenemos también este tipo de problemática. La gente que estudia este tipo de especialidades dará cuenta de ello y es importante que nosotros estemos en el contexto de poder apoyar y servir y guiar en determinado momento este grupo de personas. Y obviamente que ya se hablaba sobre la Declaración Universal sobre el genoma y derechos humanos. En Tamaulipas, hace algunos años, se hicieron estudios sobre el aspecto del genoma en Tamaulipas y se llegaron a conclusiones muy interesantes de parte de la gente que se dedicó a esto. Y por otra parte, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también tiene una serie de elementos escritos en donde declaran universalmente todos los aspectos bioéticos y de derechos humanos que la población debe de tener y acogerse a ellos. La Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico, que es algo prioritario para poder tener nosotros un contexto y un avance y poder avanzar en todo este tipo de situaciones culturales. Y bueno, también toma todo lo respecto a los datos genéticos humanos a través de una serie de declaraciones internacionales. Allá por 1978 era muy conocido que en Alma Ata, que era una de las poblaciones de la extinta Unión Soviética, se hablaba que para el año 2000 todos los individuos en el mundo deberían de tener acceso y disponibilidad de servicios de salud. Seguramente no hemos avanzado gran cosa, seguimos teniendo una serie de atraso y de retraso en la manera en que nosotros debemos de conceptualizar esta situación de que todos en el año 2000 deberíamos de tener acceso y disponibilidad de la salud y también se trazan una serie de objetivos de desarrollo sustentable que ustedes por sí solos me dirán en qué avance estamos, ¿no? Por ejemplo, voy a pasar un poquito para este lado. Por ejemplo, el fin de la pobreza. Pues yo no sé si estemos cercanos al fin de la pobreza a estas alturas de nuestro siglo, de nuestro nuevo siglo. Hay una serie de situaciones y compromisos incumplidos con la población. Hay una desigualdad total en las oportunidades y en las diferentes circunstancias que nos permiten avanzar al respecto. Se hablaba también de tener cero hambre. Ustedes díganme si hemos avanzado en esta situación. Hay una serie de comunidades, sobre todo las indígenas, con pocas oportunidades, donde también lamentablemente se escasean los medicamentos, perdón, los alimentos, y obviamente que es utilizado como un escudo político muy interesante actualmente. Salud y bienestar, que es lo que tratamos de proporcionar nosotros, educación de calidad, que debe de ser una prioridad, sobre todo orientada hacia las comunidades menos favorecidas, igualdad de género.
que también hemos batallado mucho con esta situación, muy en boga en los últimos años, pero hagamos un verdadero análisis y qué tenemos con respecto a esto. ¿Tenemos los mismos derechos? ¿Respetamos al género contrario? ¿Respetamos la tendencia o la preferencia hacia determinado tipo de género? Nos quedamos muy atrás en este aspecto. Agua limpia y saneamiento, pues bueno, cuando hay agua, ¿verdad? Tenemos problemas serios en este problema de abasto al agua. Nuestra propia ciudad ha tenido una serie de inconvenientes para poder disfrutar de algo que debería ser lógico, energías asequibles y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, pues sería una de las prioridades y de los compromisos que como nación debemos de tener para la población. Justicia, ¿sí? Justicia, eh, infraestructura de las unidades que están encargadas de proporcionar esto, reducción de desigualdades, vamos a caer un poquito más adelante en analizar este tipo de situaciones, y una serie de características, acción por el clima, vida submarina, no sé si cuidemos bien nuestras aguas, nuestros mares, paz y justicia en instituciones más sólidas y obviamente una serie de compromisos que seguramente no hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar y cumplir adecuadamente. Dentro de este marco de la interculturalidad intersectorial para poder enlazar los servicios de salud, es importante comentar que es, es fundamental dentro de esta interculturalidad evitar que las personas sean negadas sus derechos ciudadanos, se ejerzan perjuicios y descalificativos producto de una cultura machista que por tradición, por herencia, por genética, no sé por qué tenemos este tipo de cultura, con políticas equivocadas, muchas de ellas discriminatorias, mismas que utilizan una serie de estereotipos y con ellos se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas. Esto es importante que lo recapacitemos y podamos tener la sapiencia y el interés para tratar de evitarlo. Algunas cifras, la CONAPO, por ejemplo, determinó que en el 2010 en nuestro país hay una composición multicultural y se reconocen hasta el momento poco más de 62 lenguas indígenas en nuestra población. Esto aunado a la dispersidad que se tiene, por ejemplo, para recibir servicios de atención médica, pues se constituye en todo un reto y una gran problemática. En el 2005, por ejemplo, más de 13 millones de habitantes de poblaciones indígenas, es el 12.5% aproximadamente de nuestra población total en nuestro país, y se dice que una de cada 8 personas en el país habla lengua indígena o es indígena. El INEGI, por ejemplo, en el 2015 reportó que poco más del 6% de la población en México habla alguna lengua indígena. Existen 494 municipios donde más del 40% de sus habitantes también hablan lengua indígena, y se dice que en Oaxaca hay más de 245 municipios en esta situación. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en otro estado y después de una campaña universal de vacunación, tuvimos prácticamente un 0% de porcentaje de avance de vacunación en un municipio del estado. Hablo del estado de Querétaro, donde tuve la oportunidad de estar por ahí algunos años. Iba de vacaciones y me quedé 6. 0% de vacunación, y me manda mi secretario, oye, ve a ver qué pasa por acá. Le dije, pues no es mi área, pero yo voy. Y en aquel entonces, pues nos echábamos un cigarrito de vez en cuando y me paré en una tienda de abarrotes y me metí a la tienda y pedí una Coca-Cola y me estaba tomando un refresco y nos permitían, ahora prohibido fumar en todos lados prácticamente. Y veo que entra gente, muchas de ellas vestidas de manera diferente y hablan en algo que yo no entendía, y el de la tienda, el despachador, les contestaba. Y luego llegaban otras personas y yo pensaba que era la misma lengua, pero eran lenguas diferentes. Y le pregunté al despachador, que hablaba muy bien el español, le digo, ¿qué pasa aquí? Me dice, es que son, algunos son otomís, otros son de tal comunidad, y cada quien tiene su manera de expresarse y de hablar. Y le dije, yo vengo de la Secretaría de Salud y acabamos de tener una campaña de vacunación y tuvimos un fracaso total.
Me dice, pues sí, pero la campaña la hacen en español. Entonces, me permití tomarme una atribución que no tenía y contratarle económicamente para que él diseñara por voceo, lo hicimos unas semanas después, en el idioma, perdón, en la lengua indígena que se hablaba en esa región, de toda la región de Amialco y Huimilpan, en el estado de Querétaro. Y nos lo trajimos a la secretaría, acá a la ciudad, y él armó una serie de datos en cuanto a la publicidad que nosotros armábamos, y 2 meses después repetimos la campaña de vacunación universal. Básicamente nos interesaban los niños y las mujeres, y tuvimos un 97.4 de avance y de éxito. Y esto habla de que no estamos en el mismo contexto que el resto de la población. De la población indígena, de lengua indígena, 13 de cada 100 solo puede expresarse en su lengua materna. Esto es un dato del 2015 aproximadamente. El 15.1 no está afiliada a ninguna institución de salud. Y ahí empieza la controversia y la problemática de lo que estamos haciendo para atender a este personal. En Tamaulipas esto no es muy común, ¿sí? Fuera de colonias menonitas, yo no sé si alguien conoce, por ahí seguramente se expresa alguien en alguna otra lengua, pero yo la desconozco. La mitad de mujeres indígenas, por ejemplo, en la encuesta nacional para este tipo, no utilizaron un método anticonceptivo por desconocimiento en el 2014, y el 32.2% de las mujeres hablantes de lengua indígena que trabajan en el 2015 lo hacen únicamente por su cuenta. Este es parte de un panorama en nuestro país de lo que pudiera considerarse algunas comunidades o grandes poblaciones también dispersas de lengua indígena. Eh, Perdón por la diapositiva, pero estos son los dialectos que más de 6 millones de personas hablan en México en las diferentes regiones. Hay no sé si el foco se vea bien desde allá atrás, pero todos estos cientos de miles de personas tienen un dialecto totalmente diferente hasta llegar de más a menos en comunidades altamente apartadas, altamente marginadas, altamente olvidadas por el gobierno en general, en todos los rubros, en toda la historia de nuestro país. Esta gente ha sido no tan solo olvidada y no se le han llevado los servicios mínimos, sino que ha sido discriminada en gran medida. Es impresionante, la verdad, de cómo tenemos esta situación. En el 2015, según la encuesta intercensal, 15 de cada 100 personas habitantes de lengua indígena, lo que hablábamos, no están afiliadas a servicios de salud. Eh, eh, el 57.7 son varones, y el 45.3 de las mujeres no cuentan con ningún tipo de apoyo en la actualidad. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos nos señala que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de diferentes tipos de poblaciones y habitan parte del territorio y tienen sus propias leyes, su propia organización, ¿sí? Y obviamente su propio lenguaje, su propio dialecto. No hemos llegado a todas estas unidades, a pesar de que la federación y las entidades federativas y municipios promueven esta proigualdad y esta igualdad y este apoyo a los diferentes servicios que la población necesita en este tipo de lugares, y no garantizamos con ello que la gente esté recibiendo el mínimo aporte de calidad en todos los derechos que tiene. El gobierno federal también ha tenido una serie de programas y de metas específicas. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo ya del 2003 al 2018 se empezaba a tener en cuenta este tipo de pueblos indígenas. Se hicieron muchos proyectos, muchos programas, pero la verdad que no llegaron y no impactaron como debería de ser. Actualmente el Programa Nacional de Pueblos Indígenas del gobierno federal actual también tiene una gama muy interesante, lo invito a que lo revisen, pero igual estamos impactando. Hay ventajas de esta población, hasta dónde esta población ha podido salir adelante en sus diferentes necesidades y en sus diferentes obligaciones como población en México. Y posteriormente, tenemos que meter también,
tenemos que meter un enfoque bioético en donde hay una serie de principios que son insoslayables y que tenemos de alguna manera que ser partícipes en hacerlos llegar. El principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. La planeación de los servicios de salud nos queda claro que son elementos interculturales y que tenemos como propósito fundamental, como propósito central, la transformación de los servicios de salud, facilitar el acceso y la disponibilidad de los servicios. Hace ya algunos pocos años, en alguna reunión en la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud, se nos decía de parte de un sociólogo que invitó a la Secretaría a dar una plática, dice, por ejemplo, en sus hospitales, los servicios sanitarios, ¿qué señalética tienen? Hombres y mujeres. ¿Qué más? No, pues nada más. Pero ¿cómo dice? ¿No tienen ustedes un servicio sanitario para un transgénero? ¿No tienen ustedes un servicio sanitario para una persona identificada, coloquialmente con algunas otro tipo de denominaciones? No, pues no los tenemos. Pues bueno, es una obligación tenerlos. Recuerdo también en otro hospital, pasa mi asistente y me dice, doctor, hay una persona muy molesta porque no lo quiere atender el ginecólogo. Le digo, pásenla, la atiendo con gusto. No, pues era un varón. Sí, y me decía, no me quiere atender a mí el ginecólogo. Y lo veo, le digo, bueno, no necesita usted un urólogo. No, un ginecólogo, porque lo que necesito son hormonas. Bueno, pues le hablo al jefe de gineco, le digo, atiéndelo. Me dice, doctor, no me amueles, ¿no? Dije, pues atiéndelo, es que quiere hormonas, pues dáselas. Pero no voy a firmar la receta. No, pues así pónselo, no, dale las hormonas y que él vaya a la farmacia y las surta. Pues no podemos denigrar y no podemos negar lo que cada género requiere o lo que cada género le representa, aunque sepamos que tal vez genéticamente o nuestras costumbres identifiquen a dos tipos de sexo, ¿no? Varón y mujer. El principio de autonomía, obviamente, que impone la obligación de asegurar todas las condiciones que son necesarias para que las personas actúen de manera individual, de manera autónoma. La autonomía implica responsabilidad y es un derecho al cual no podemos negarnos, es irrenunciable, incluso para las personas que están enfermas. El principio de beneficencia obliga a actuar en beneficio de otros, promoviendo lo que ellos consideran sus legítimos intereses, tratando de suprimir todos los perjuicios que nosotros tenemos como prestadores de servicio. Y obviamente algo que es muy común en los servicios médicos y en todas las áreas, el servicio de no maleficencia. Abstenernos intencionalmente de realizar algún tipo de acto o algún tipo de situación que dañe o propicie un daño tanto físico como mental a alguna persona que necesite de nuestros servicios. Y dentro del informe bioético, el principio de justicia, pues es importante tratar a todos de la manera correcta, tal y como debe de ser en todos sentidos, para evitar que situaciones de desigualdad, tanto biológica, social, cultural o económica, estén presentes. Principio formal es tratar a la gente de igual y de desigual en todos sentidos. Y el principio material es determinar que todas las características que consideremos importantes o determinantes debe de ser en algún momento aplicado tanto en recursos sanitarios, necesidades personales, mérito, capacidad económica, esfuerzo personal, entre muchos otros. Y la planeación de los servicios de salud con este tipo de elementos tiene como propósito fundamental, ya lo comentaba, asegurar el acceso y disponibilidad de los servicios. Encontré esta gráfica, que es el sistema de seguimiento y evaluación, que vincula leyes, que vincula reglamentos, que vincula normas oficiales, pero con un propósito central de un ámbito de aplicación y política intercultural en todos sus procesos, en todos sus rubros. Y como prestadores de servicios de salud, tenemos una serie de programas y nuestra obligación no tan solo es difundirlos, sino aplicarlos. Dentro del campo de la interculturalidad, decía el doctor Aguirre Beltrán, lo define la salud intercultural
como la complementariedad entre dos sistemas de salud, el institucional y el tradicional, y tiene como objeto hacer frente a la enfermedad y mejorar las zonas indígenas. Hace algunos años también, y te lo digo porque tengo más edad que ustedes, en Tlaxcala nos juntamos ahí en algún lugar, muchos directivos de diferentes estados, a planear lo que eran la descentralización de los servicios de salud. Yo fui representando al estado en ese momento y después me tocó coordinar esa descentralización en ese estado y en 6 más, pero nos invitaron a conocer un hospital en, no sé si era Huamantla, en Huamantla, Tlaxcala. Entonces entras a un hospital de segundo nivel, bonito, típico, con una serie de 15 consultorios, 7 y 7 y una coordinación, y de un lado decía cirugía general, ginecología, pediatría, psicología, y del otro era herbolaria, somería y una serie de elementos interculturales que en esa parte de la población con tanta situación de indígenas y de diferentes lenguas, ellos siempre, vaya, la productividad mayor era del lado de la medicina tradicional, perdón, de la medicina, sí, de los aspectos tradicionales que normalmente la gente de esos lugares tenía acceso en aquellos momentos. Y fue algo bien interesante porque, repito, de un lado estaba la ciencia médica, tal vez aplicada en los conceptos de especialidad médica, y en el otro extremo, en el otro pasillo o enfrente de los mismos consultorios, se desarrollaban este tipo de atenciones, con mucha concurrencia de la gente. Cada vez encontramos más acciones para promover la interculturalidad en salud de nuestro país. En México, desde el 2002, ya la Secretaría contaba con una dirección de medicina tradicional y desarrollo intercultural. No sé qué ha pasado con ella, pero pongo el ejemplo, por ejemplo, de Tlaxcala, donde tuve la oportunidad de ser testigo de esto, pero en la Sierra Norte de Puebla, Nayarit, en Durango, es importante que los pacientes tengan en algún momento la atención y orientación hacia el paciente de estas características. Dentro de la práctica en salud pública en diversos países, pues bueno, la abundante literatura médica a veces causa confusión, los términos tal vez no estén bien descritos o bien entendidos por los prestadores de servicios, salud intercultural, enfoque o perspectiva intercultural o de género. Hay iniciativas públicas y privadas de alcance local y nacional, pero estamos limitados en su conocimiento o en su propagación para que todo el mundo se entere de ello. Y bueno, no se ha logrado un adecuado consenso sobre su significado. Aquí las ciencias sociales y los aspectos culturales en la práctica sanitaria juegan un papel bastante importante. Y también podemos hablar de lo que son las dimensiones dentro de la interculturalidad en salud, con una serie de conceptos que ya desde años atrás se vienen representando, sobre todo en algunos países donde hay una altísima también cantidad de gente con estas situaciones indígenas y que de alguna manera también les representan problemas. Dentro de la capacitación del personal de salud debemos de tener este tipo de enfoque, multiplicadores en salud intercultural. Ya nos están exigiendo, por ejemplo, traductores de lenguas en este hospital. Afortunadamente, repito, en Tamaulipas no está esto muy amplio, pero sí tenemos muchas comunidades donde seguramente la gente pueda practicar algún tipo de dialecto o tener algún tipo de incapacidad para poder expresarse. Es importante tener una unidad formadora a nivel jurisdiccional, que estas jurisdicciones se certifiquen en este tipo de situaciones porque son los primeros contactos que se tienen con este tipo de población en las comunidades. Hay que ser facilitadores a través de recursos humanos capacitados y tener una educación a distancia dentro de los diferentes portales de salud. También es importante que los procesos en salud se consideren dentro de este entorno, ya repito, cultural, la diversidad y el respeto. Es importante contar con una participación activa de las diferentes redes sociales que damos los servicios de salud y es también altamente importante que los recursos terapéuticos y estos espacios estén bien administrados y en determinado momento bien dirigidos. Hay muchísimas conclusiones al respecto. Me voy a permitir rápidamente tratar de comentar algunas. Por ejemplo, la perspectiva intercultural en un enfoque teórico-político
pretende ver que la diversidad no es precisamente una problemática, sino un campo de experimentación y resolución de los problemas humanos y ambientales. Y aquí caemos en esa contradicción y en esos errores de pensar que todo es de esta manera. No supone solo reconocer la diversidad, sino fomentarla para multiplicar que estas líneas problemáticas también tengan una resolución al respecto. Implica desarrollar no solo programas de intervención y participación, sino también de formación que facilite, repito, la equidad cognitiva y el reconocimiento a los principios de autoridad crítica que debemos de tener. Aquí la acreditación de unidades de salud juegan un papel preponderante. Lo que comentaba, se incorporan 4 criterios alineados a esta interculturalidad: presencia de un traductor, promoción de los programas de salud en idioma local, es altamente complejo, respeto a la decisión de las mujeres con respecto a la atención de los nacimientos de sus hijos, a los partos, y obviamente que es importante que las unidades móviles también hagan su trabajo. No sé si actualmente tengamos unidades móviles, pero esto ha ido desapareciendo, el trabajo en las comunidades ha ido desapareciendo por la centralización que se tiene en determinado momento. El desarrollo de una política de salud intercultural es un tema aparentemente reciente y de quehacer nacional, por lo tanto, las estrategias deben de facilitar el diálogo y la comunicación entre este tipo de modelos. Hay que ser creativos. No obstante, las experiencias que han demostrado en otros países, la existencia de este tipo de conductas o de pensamientos, pues nos van a llevar de alguna manera a que no tengamos los impactos necesarios al respecto. Es necesario comentar, ya lo comentaba hace un momento, en este tipo de conceptos. Cada cultura tiene una concepción de su realidad, o sea, todo es diferente. Nosotros mismos dentro de este auditorio tenemos conceptos diferentes. Es importante tal vez conocer de dónde nacen y dónde vienen las interacciones de estas etnias y del medio natural que les sirve sustento de persistencia y reproducción. Se habla que normalmente la cultura quechua y la aymara, que son descendientes de los incas y antecesores, de ahí surgen todo este tipo de dialectos con la migración que mucha gente tuvo y derivaron en dialectos actuales de que cada etnia maneja en determinado momento, y obviamente que nuestra cultura maya, olmeca, tarasca, entre muchas otras, también desarrollaron este tipo de dialectos en diferentes eh, eh, comunidades como las que hemos estado viendo al principio. Las relaciones interculturales se establecen en relación basada, repito, al respeto y a la diversidad, así como debe de tener un reconocimiento mutuo que neutralice o evite una serie de conflictos a los que seguramente como prestadores del servicio nos vemos expuestos, y obviamente que la interculturalidad debe desarrollarse para reivindicarnos. Por ejemplo, la política actual del gobierno federal le da mucha importancia a este tipo de comunidades, se están llevando una serie de apoyos, pero fuera de la contratación de los médicos cubanos para ir a la sierra y algunas como otras comunidades, pues no se ha hecho gran cosa. Va el especialista extranjero contratado a una comunidad, pero no tiene un laboratorio, no tiene un equipo de rayos X a la mano, no tiene un quirófano, no hay un anestesiólogo, no hay una serie de elementos que se necesitan para satisfacer en todo momento. Parecen campañas políticas las que normalmente hacíamos en salud, que atiendes a 3,000 gentes, pero a todo mundo le das receta para que se haga estudios y medicamentos y receta para que compren sus medicamentos en diferentes lugares. La cultura de una sociedad se va alimentando no solo con lo que se aporta desde las instancias oficiales, o sea, las políticas gubernamentales, locales, estatales, nacionales, extranjeras, deben de tener un propósito común para disminuir la presión que estos grupos étnicos normalmente establecen en las comunidades. Y en algunos casos la política consigue su objetivo, pero en la mayoría de ellos lo que la población estima como válido previve y se convierte en parte de un tesoro de tradición cultural de esta sociedad. El día 9 de agosto está declarado en nuestro país y en parte de América como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Son algunos datos del 2015. Tampoco hay mucha información al respecto.
el Plan Nacional de Pueblos Indígenas 1824, si lo revisamos, establece muchas cosas muy bonitas, pero no aterriza en el área de necesidades del servicio este tipo de poblaciones. Y bueno, son algunas eh, eh, links en donde uno puede leer algunas cosas. Y bueno, yo les agradezco lo aburrido de la sesión, pero pues me tocaba hoy y me dijeron ayer y pues bueno, es lo que encontré. Gracias a todos. Agradecemos al doctor Vicente Flores y pues abrimos el micrófono para un par de comentarios o preguntas. Doctor Ortega. Buenos días a todos, buenos días, doctor. Felicidades por su ponencia. Yo creo que algunos aspectos de estos nuevas implementaciones tendrán que regularse y normarse y decir cuál es lo correcto. Y cuando pongo un ejemplo, si yo voy con un médico y le digo, oye, ampútame mi brazo derecho porque no me gusta, creo que me vería mejor con un morro. Y si puedes, hazmele tru para que se vea bonito, ¿verdad? Estoy, creo yo, en pleno uso de mis facultades, entonces soy mayor de edad, entonces ampútamelo, ¿verdad? ¿Cuántos médicos se atreverían a hacer eso? ¿O sería legal que lo hicieran o no sería legal? En cambio, puedo ir con un doctor y decirme, oye, ampútame el pene, porque no me gusta, preferiría una vagina, y eso sí se puede hacer. Entonces, ¿hasta dónde es lo legal y hasta dónde no es lo legal? ¿Hasta dónde se me puede permitir, por ser adulto y en pleno uso de mis facultades, tomar una decisión que afecte de alguna o de otra manera mi vida, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, doctor. Es muy interesante lo que usted comenta. Pues estamos ante esta disyuntiva, ¿no? Sí. Yo creo que aquí el consentimiento informado toma un valor preponderante, pero hablábamos de la no maleficencia, el no dañar, ¿sí? Es complejo, pero sin duda un individuo coherente, consciente en sus facultades totales, pues tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, en este caso. Pero uno como prestador del servicio también tienes una serie de formación que, bueno, si se hace privado, a lo mejor te lo hacen. En sala general, pues dudo que lo quieran hacer. ¿Cuánta gente, sobre todo en el segundo punto de amputación de un pene, de elaboración de una vagina o viceversa, está ya sucediendo en nuestro país? Lo de las amputaciones por mutuo propio, por decisión propia, lo veo más complejo, pero bueno, están en su derecho. Yo no podría responder otra cosa porque no he estado en ninguna de las dos circunstancias, pero pues yo no me lo quito, ni el brazo ni nada, ¿no? Este, eh, no sé, tal vez usted nos pueda dar también una opinión al respecto. O sea, usted como prestador del servicio, como experto en su especialidad, ¿cómo consideraría una persona que trata esto, por ejemplo, de manera psicológica o neurológica previo a un acontecimiento de este tipo? Me quedo corto en eso, doctor, no podría dar una respuesta, pero cada quien es dueño de su cuerpo. Y en el estricto sentido, pues se podría una cosa y se podría dar la otra también, ¿verdad? No sé. Pues digo con uno y con otro, finalmente. Pero ahí vienen las cosas, como dice el doctor Ortega. Los principios de la ética y de la moral y de la medicina es primum non nocere. Si viene un individuo, como dice el doctor Ortega, ejerciendo sus derechos de moral y de ética, ¿hasta qué punto la ley obliga a un médico a respetar los principios que esa persona tiene porque él quiere ser de otro sexo, por ejemplo? Y segundo, ¿hasta qué punto de vista yo, médico, debo o puedo hacerle eso? ¿Y hasta qué punto de vista debo respetar lo que él piensa? Entonces dice uno, bueno, entonces, principio legal y ético. Primum non nocere. Si yo me pregunto, puedo hacer eso y puedo dañar. Estoy violando un principio de ética y de moral y de justicia ante una persona, porque estoy haciendo algo en forma biológicamente diferente a lo que es la evolución natural de un ser humano. Entonces, sí, yo creo que sí es importante desde el punto de vista, no sé, doctor, neurológicamente, cuando hablamos de la genómica,
Dice uno, ¿hasta qué punto de vista la genómica influye en ese tipo de decisiones? Cuando tú comentabas, doctor Vicente, es interesante ese tema de qué explicación hay, qué es lo que se ha encontrado y lo que se ha visto. Pues definitivamente, también de acuerdo. Hablábamos lo mismo con el doctor Ortega. Si los principios éticos y bioéticos marcan el no dañar, hasta dónde una persona que solicita algo por mutuo propio en todos sus sentidos, toda la cabalidad que él debe tener, es correcto o incorrecto, ¿no? Eh, es complejo. Lo de cambio de género es muy común y tiene años haciéndose en este país y en muchos otros países. Lo otro de quitar a algún miembro, una extremidad superior o inferior, pues es más complejo, ¿no? Es como llegar y quíteme los riñones, porque yo quiero quedarme sin riñones, quiero vivir el resto de mi vida conectado a una máquina de hemodiálisis. Pues no sé si el experto vaya a querer hacer esa situación cuando los riñones o los brazos o los miembros pélvicos son sanos, ¿sí? O sus genitales son sanos, pero bueno, aquí yo creo que es tan compleja la cuestión del pensamiento de cada quien que yo no logro ubicarme en ese tipo de realidad, ¿no? La gente, repito, que trata a este tipo de personas como especialistas y en mayor intensidad, no sé, ¿le ha llegado gente con este aspecto, doctor? Sí, ¿verdad? Es que es una, digo, por ejemplo, un brazo o igual una nariz o una oreja, o sea, quiero que me la modifiques porque no estoy de a gusto con lo que soy, ¿no? O con lo que tengo. Entonces, sí ha llegado personas que dicen, oye, es que ¿para qué quiero el brazo izquierdo si soy derecho y realmente el brazo izquierdo no lo uso para nada, ¿verdad? Me estorba. Entonces, ¿por qué no amputarlo? ¿Por qué a mi vecino le amputaron el pene y pues no hubo problema? ¿Y por qué a mí no me quieren amputar un brazo? Entonces, los dos están en pleno derecho. Entonces, por eso digo que son cosas que deberán de normarse y reglarse bien antes de pensar en exigirlo a un hospital. Existe desde luego la objeción de conciencia y que yo como médico puedo decir, bueno, pues yo no, pero finalmente son personas que van a encontrar a alguien que sí lo haga, ¿verdad? ¿Ese alguien está haciendo las cosas legales o es ilegal? O sea, entonces, todo ese tipo de situaciones antes de plantearlas que se hagan en un hospital, tendrán que tener una normativa legal que las Exacto. justifique y que proteja también al médico del por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, doctor. Y como dice, ¿no? Lo que está escrito, está escrito. Yo no sé si en algún momento de nuestra propia sociedad y de nuestra propia idiosincrasia vayan a normar al respecto, pero de que es un derecho, es un derecho. Bueno, pues muchísimas. Felicidades, doctor. Y en cuanto al tema de que debemos de ser inclusivos, a veces las instituciones no fueron creadas para incluir, por ejemplo, el aspecto de los géneros, los baños. Fue diseñado hombre-mujer. Entonces se viene la problemática muchas veces de la persona que tiene un sexo, pero se considera de otro sexo y que a lo mejor si hace uso del baño de mujeres un hombre, pues para las mujeres ellas pueden levantar una queja porque se sienten violentadas en sus derechos como mujeres, pero con todo lo la inclusión ha ido cambiando, pero fríamente nuestras instituciones no fueron diseñadas en cuanto a estructura para este tipo de inclusión. Y la sociedad específicamente, Eli, la sociedad es la que a lo mejor no ha adoptado Maestra. todos esos cambios de conducta, ¿no? Y sí, tanto derecho tiene una persona de que no se considera hombre o mujer a utilizar una instalación porque él considera que es diferente, ¿verdad? De ahí que han salido tantas denominaciones, muchas de ellas usadas como burla, coloquialmente hablando, para identificar o señalar a determinadas personas. Maestra Guía. Adriana. Buenos días, doctor. Felicitarlo por su presentación. Muy interesante este tema. Yo tenía una curiosidad, pero ahora con lo que comentó Eli me surge un comentario. Sí es cierto, ellos se pueden sentir así como que no hay un espacio para mí. Hay para hombre, hay para mujer, pero también no se dan cuenta que al pedir ellos un espacio para ellos, ellos se están discriminando solitos.
Ese es un punto de vista, ¿verdad? Pero bueno, mi curiosidad era esta. Aquí en el hospital ya propiamente solamente se han recibido menonitas, ¿verdad? Esa es una inquietud, saber si se ha recibido algún otro tipo de, por decirlo así, no sé, cultura, como se le pudiera, grupo, esa es una. Y saber si el hospital lleva algún tipo de registro de esto o solamente lo que se pudiera quedar. Por ejemplo, ahí en epidemiología sabemos que llegan menonitas, pero nada más. No sé si aquí en el hospital se haya dado alguna otra, pues no sé, algún otro acercamiento de algún otro tipo de, pues no personas, ¿verdad? Pero Sí, grupos. efectivamente, la comunidad menonita, bueno, en algunas zonas del estado era muy común. Han ido poco a poco emigrando a otros lugares. Seguramente hemos recibido gente con otro tipo de cultura. Otomí, por ejemplo, dice el doctor Daniel Durán. Eh, no sé si en el expediente debería quedar registrado o si tenemos un espacio para poder decir si es una indígena o es un paciente de otro tipo de comunidad, ¿no? Debería de estar. Sí nos llegó un personaje, eh, doctor Daniel tiene buena memoria, entonces, Mi cuestión era más allá de que si en el expediente se plantea, ahí puede venir si maneja algún otro idioma, pero aparte algún área del hospital que diga, bueno, No. a mí se me ocurre ahorita, ¿cuántos hay? Bueno, el doctor dice que hay uno, yo sé que hay menonitas, pero hasta ahí. Algo, sería interesante, vamos a darle seguimiento ante tu inquietud, ¿sí? Y es interesante, ojalá, seguramente tenemos identificado el qué parla la persona, ¿no? De dónde viene y qué tipo de dialecto pueda utilizar. Eh, Hay una pregunta final. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es una respuesta ahorita a Adriana que acaba de preguntar. Nosotros como residentes hacemos historias clínicas y hay un apartado en el expediente clínico. De hecho, es la primera pregunta y te pregunta sobre el grupo étnico del paciente. Y además, en los certificados de defunción, pues nosotros estamos obligados a preguntar sobre nuestros pacientes si tienen alguna otra lengua. Es todo. excelente comentario, Gracias. gracias por aclararnos eso, doctora. Gracias. Pues agradecemos al doctor Vicente Flores Rodríguez su valiosa participación como ponente en esta primera sesión general de este año. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su presencia.